Aleluya. Que el Señor les bendiga nuevamente. Damos gracias a Dios nuevamente, una vez más, porque estamos en su casa. Y sin repetir lo antes dicho a causa de lo que acabamos de pasar, pues estamos aquí con bien, ¿verdad? También en la casa del Señor, con libertad. Podemos levantar nuestras manos y decir gracias, Señor, porque pues la iglesia está tal y cual la dejamos. Y quiero anticipadamente darle las gracias al Señor porque el día de ayer, en colaboración a la iglesia americana, nos unimos, la iglesia hispana, y estuvimos por aquí, las damas atareadas, haciendo el trabajo, el aseo, y pues los caballeros allá afuera estuvieron limpiando, ya que este huracancito llamado Mateo era cristiano, nos dejó mucha basura por allí. Y por ahí, por las redes sociales, por Facebook, subí las fotografías de usted. Si usted se quiere ver bonito ahí trabajando para el Señor, usted métase ahí a mi perfil y ahí las mirará, o ahí se mirará. Algunos de ustedes, no todos, porque algunos pudieron venir, otros no. Pero la gloria es al Señor porque pudimos estar trabajando. Y gracias, caballeros. Gracias, damas, y gracias, niños, los que pudieron estar aquí. A Dios sea la gloria. Amén. ¿Cuántos han venido con el deseo de escuchar la palabra de Dios? Porque pues hoy hay una palabra muy jugosa, muy preciosa, que dicho sea de paso, seguimos con la serie ¿de qué? De primera carta a Pedro, capítulo 3. Oiga, hermanos, este capítulo 3 no hemos podido salir de él, no porque no querramos o no porque no podamos, sino porque Pedro tiene muchas cosas que hablar, muchas cosas que decir a nosotros como la iglesia de Jesucristo. Y quiero que me ponga mucha atención porque quiero darle el contexto de lo que hemos venido hablando, ¿ok? ¿El contexto qué es? Bueno, algunos saben, algunos no. El contexto es lo que se habla antes o después de lo que yo voy a predicar. Por un ejemplo, hoy voy a predicar Salmo 23, por ejemplo. ¿Cuál es el contexto de Salmo 23? Pues el Salmo 22 para atrás o el Salmo 24 en lo adelante. A eso se le conoce el contexto anterior o contexto posterior. Bueno, para aclararlo en cuestión del contexto. Ahora voy a dar el contexto de lo que hemos venido hablando de la carta a Pedro. Escuche con atención. Contexto anterior. En los capítulos anteriores pudimos ver que el apóstol Pedro está sumamente interesado en el matrimonio, de tal manera que expone los principios de Dios comenzando con la mujer en el capítulo 3. De tal manera que le dice a las mujeres que se sometan a sus maridos, ya que él es la cabeza y la autoridad del hogar, puesto que Dios lo ha puesto en esa posición. No obstante, Pedro también refiere un consejo muy especial a los varones, diciéndonos que vivamos sabiamente, dándoles honor como a vaso más frágil. Así sucesivamente, Pedro sigue invitándonos a vivir todos con un mismo sentir. Esto es, pasivos, amándonos, respetándonos, misericordiosos, amigables, ya que esto agrada a Dios. Amén. Entonces, ahora vamos a iniciar la predicación de esta tarde en el libro de Pedro capítulo 3, versículo 16. Y si a usted le gusta poner temas, hoy vamos a correr con el tema de luz en medio de las tinieblas. Ay, ay, ay. Creo que estamos en un tiempo donde la iglesia debe de ejercer lo que es. Dijo el Señor Jesucristo, yo soy la luz del mundo, pero cuando Él se fue hacia el cielo, dice, ahora vosotros, ya no dijo yo, porque Él se fue, Él dijo vosotros, y ese vosotros implica una grande responsabilidad para la iglesia de Jesucristo, ¿sí o no?
Porque él ya, no es bueno decirlo así, pero para que me entienda, él ya se lavó las manos, ¿ok? Para que me entienda. ¿Por qué ella se lavó las manos, hermano Leo? Porque ella hizo como el Teantropus, o el Dios hombre, o el hombre aquí en la tierra. Ella hizo lo que tenía o debía hacer. Y él se fue, él lo hizo todo. Dijo, tetelestai, consumado es. Que quiso decir en otras palabras, ya completé todo. A lo que vine, ya se hizo. A sus 33 años, él marchó de este mundo. Ahora dice, iglesia, yo era la luz aquí. Ahora, todo aquel que me recibe es constituido como una luz. Júntense, mientras más se juntan, brillen en medio de la oscuridad. Amén. Entonces, vamos a proseguir porque Cristo viene y quiere que prediquemos todo el concepto de la palabra del Señor. Verso 16, dice allí, tened buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. El tema, ¿cómo se llama? Luz en medio de las tinieblas. Si usted adjunta el tema con este versículo, lo va a entender mejor. Luz en medio de las tinieblas, tened buena conciencia, verso 16, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean ¿qué? Avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta. ¿Alguna vez a usted le han calumniado con todo y de que usted en el trabajo, en la escuela, en la calle, en la iglesia o en el hogar se ha portado bien? ¿Verdad que yo pienso que todos hemos sido parte de que nos hayan calumniado con todo y de que no hayamos hecho lo que aquella persona está diciendo? Y yo, pues como predicador y como el que está aquí, pues siempre es bueno poner los ejemplos propios, ya que uno tiene autoridad para decirlo. Y esto agarra una autoridad. ¿Por qué? Porque yo lo viví. A mí me calumniaron en la iglesia, me han calumniado por allá, me han calumniado por acá. Oiga, ¿se siente bonito? ¿Se siente bonito que lo calumnien? ¿Verdad que no? Se siente terrible. Oiga, a mí me tocó un sufrimiento por una calumnia, pero fatal, dentro de la iglesia. Oiga, no pudiste haber puesto otro ejemplo, hermano Leo. Estás criticando a la iglesia. Es que también en la iglesia pasa. Y vamos a empezar por el principio. Se supone que aquí somos los espirituales. A mí me tocó ser calumniado y yo ejercí el ministerio de alabanza. A mí me tocó que el mismo enemigo se enfrentó a mí, o yo me enfrenté a él en una ocasión, en un servicio. ¿Sabe usted lo que es eso? Algunos de ustedes conocen mi experiencia, algunos de ustedes conocen mi situación que pasé, mas sin embargo, yo aprendí algo y yo se lo he aconsejado. Cuando tú quieras que Dios te defienda, cierra el piquito, hazle el zipper así, que se cierre. Si tú quieres que Dios abogue por ti, entonces compórtate como un hijo de Dios y no te pelees como los inconversos. Que los inconversos arreglan las cosas como se remangan las mangas y a puño, carnal. Si tú quieres que Dios pelee por ti tu batalla, entonces no lo hagas por tus propias fuerzas. En el Antiguo Testamento las cosas se hacían por la fuerza, ¿cierto o falso? Tenemos un David enfrentando a su gigante llamado Goliat. Tenemos a un pueblo de Israel enfrentando a los amalecitas y a grandes ejércitos, los sirios, etcétera, etcétera, que se enfrentaban contra ellos. Allí rodaba sangre, rodaban huesos, cabezas, etcétera, etcétera. Mas sin embargo, hoy el Señor Jesucristo ya nos enseña y nos dice: ya la lucha no es contra sangre ni carne, vuestra lucha es espiritual. Ahora te calumnian, ahora no pelees. Ahora tu lucha es, ¿cómo la vas a vencer?
¿Vas a agarrar la misma piedra de David y lo vas a esperar en el estacionamiento a tu amigo y le vas a decir, tú vienes contra mí con chisme, etcétera, etcétera, pero yo vengo contra ti con la misma piedra que usó David, y le vas a dar una tremenda pedrada en el estacionamiento a tu amigo, en la escuela, en la casa, a tu cónyuge, a tus parientes? No. La piedra con la cual tú le vas a dar hoy en día se llama Cristo, la roca. Él es el que va a caer sobre esa persona. Él va a ser el que va a hacer el juicio. Amén. Ahora nosotros, ¿qué nos resta hacer? Bueno, pues esperar en Dios. En mi caso, esperé en Dios. Pero hermano, eso fue un trato conmigo tan tremendo, que muchas de las veces uno quiere adoptar ese término que dice así: tierra, trágame. Tierra, trágame. Y dice la palabra del Señor, honra a quien honra merece, y no es por levantar a nadie. Pero yo recuerdo aquellos momentos de mi sufrimiento donde me habían calumniado y yo cantando, sí, Señor. Aquella era mi posición en el altar. Ahora me sentía avergonzado porque todos me miraban como aquella oveja negra. Y yo, Señor, no fui. ¿Pero por qué? Y mis lágrimas en los servicios. Y no había levantado juicio en contra de aquellas personas. Y como dice, honra a quien honra merece. Gloria a Dios. Aquí tengo una sierva llamada hermana Carmen. Y yo le agradezco hasta la fecha. Porque cada vez que yo estaba rendido, yo sentí unas manos que yo sé que era de parte de Dios, usándola a ella, que las imponía sobre mí, y pues ya ella comenzaba a bendecir mi vida. Y Dios a ministrarme, diciéndome, tú no estás solo, yo estoy contigo. Esto les enseña, hermano, a entrar en algunos tratos que Dios tiene para que el día de mañana usted sea fuerte, sea un roble, que cuando vengan los huracanes no haya nada ni nadie que lo pueda mover, sino que usted se mantenga de pie porque usted está cimentado en Cristo, la roca. Amén. Así es que, mis hermanos, si usted no sabe, mire, quiero aclarar esto. Como esta prédica ya venía comenzada, el hecho de entrar así cae como de sorpresa lo que estoy hablando, hermano. Usted entró así tajante. Por eso yo le menciono un contexto para que pueda caer en cuenta de lo que hemos venido hablando. Porque así tajantemente todo lo que acabo ya de sacar, hermano, yo no me esperaba eso. Traemos un contexto y aquí nos quedamos. Amén. Así es que vaya aprendiendo. Miren, en otras palabras, respecto al versículo 16, debemos asegurarnos de que aquellos que hablan cosas malas de usted están equivocados. A veces las personas que ocupan una posición pública y se encuentran constantemente bajo el escrutinio de la gente son objeto de habladurías y comentarios maliciosos, y con frecuencia no pueden estar defendiéndose una y otra vez ante las calumnias. El apóstol Pedro estaba aconsejando a sus lectores que tuvieran una conciencia limpia para que los que hablaran mal de su buena conducta tuvieran que avergonzarse de sus calumnias, de los rumores que habían propagado. Así es que, hermanos, ¿cómo terminó mi trato, mi prueba? Gloria a Dios que logré cerrar la boca. Al final, el Señor es glorificado. Porque yo recuerdo aquella persona que me hizo trizas y pedazos, pero no me acabó. Dijo Pablo, estamos heridos pero no estamos muertos, ¿verdad? Tribulados, pero oiga, Pablo da un cierto de palabras que aunque estemos en las peores cosas, no estamos en derrota, estamos en Cristo. Y esto indica que como cristianos vamos a pasar este tipo de aflicciones, no estamos exentos, pero el que tiene la última palabra se llama Cristo. ¿Qué pasó en mi vida? Yo recuerdo caminando por aquel pasillo de la iglesia, aquella persona que me trituró y me hizo chorizo,
viene y me jala del brazo así, ven que quiero hablar contigo. Yo, ¡ay! Otra vez. Viene y me mete a un cuarto. Entonces yo la miro y luego me dice, quiero decirte que me perdones, y con lágrimas en sus ojos. Quiero decirme que me perdones por todo el daño que te he hecho. Me abrazó, me dio un beso. Yo le dije, si yo le ofendí, también yo, no voy a apanarme, yo no pido perdón. También yo le dije, si yo le he ofendido, perdóneme. Aunque yo no tenga nada yo no le hubiese hecho nada, de cristianos es también pedir perdón, porque eso indica un corazón humilde, que tengas la facilidad de decir perdóname a pesar de que usted no hizo nada y a pesar de que usted lo trituraron. Yo sentí aquella paz, aquella liberación tan preciosa, fue algo bonito. Y hasta la fecha me encuentro a esa persona y digo, hi, bye, besito y nos vemos. Así es que, hermanos, Dios hace su parte. Surge una pregunta, ¿cómo tendremos una buena conciencia? Ya que este texto nos invita a tenerla. La respuesta es, con una buena conducta. O sea, ¿cómo vamos a tener una buena conciencia en el trabajo? ¿Para qué? O sea, aquel que no tiene una buena conciencia, ay, me están viendo, le van a decir a mi marido, ay, en la iglesia van a saber. ¿Cómo tener una buena conciencia? La respuesta es, con una buena conducta. Surge otra pregunta, ¿cómo se obtiene una buena conducta? Está la respuesta que dice, viviendo y obedeciendo la palabra de Dios. No hay más. Si usted honra la palabra le honrará a usted. En otras palabras, lo que Pedro está aconsejando es que vivamos el fruto del Espíritu y que seamos ejemplo como cristianos que decimos ser. O en otras palabras, cuidar nuestro testimonio. Hermanos, ¿cuántas personas nos han calumniado y muchas de las veces hemos abierto la boca y nos hemos metido en problemas? ¿Qué no han dicho de mí? ¿Quieren que les diga una de ellas? No se vaya a reír, ¿eh? No se vaya a reír. ¿Quieren saberla? A mí me han dicho que hasta soy homosexual. Mi esposa dice, no, mira, tenemos una preciosa hija. ¿Qué van a decir de un hijo de Dios? ¿O qué no van a decir de un hijo de Dios? Aquel es esto, aquel es esto, aquel es otro, etcétera, etcétera. Pero, considere todos los ataques. En vez de considerar a la persona, recuerda estas palabras. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Es contra potestades, contra gobernadores en las regiones celestes. En pocas palabras, con un mundo demoníaco de tinieblas, que si no tiene discernimiento, usted se va a pelear con la persona. Pero si usted tiene discernimiento, tiene la palabra de decir, yo no pierdo mi tiempo con esta crítica, con esta tontería, con este chiste, ahí nos vemos y adelante. Amén. Porque ahorita en este tiempo es tiempo de brillar y no rebajarnos sin ser despectivo con la gente que no tiene a Cristo en su corazón. Pero no rebajarnos al nivel de las personas que viven en las tinieblas. Nosotros somos gente de reino, gente de clase, gente de categoría, sin presunción hablando, ¿ok? Sin presumir. O sea, somos gente de un alto nivel. Y aunque esta palabra alto nivel lo usan mucho los de la prosperidad, etcétera, etcétera, pero no tiene nada que ver ese alto nivel con lo que yo estoy diciendo. Nosotros vivimos en el Espíritu. Aquella gente vive en la carne o en el pecado. Amén. Pero dejo en claro al respecto, que la palabra de Dios dice, no tengas más alto concepto de ti mismo que el que debas tener. Romanos 12:3, ¿ok? Muchas de las veces a usted le ofendieron y como usted no ha ofendido a nadie, usted se cree acá como la burbuja que sube y sube y sube. Más, sin embargo, vienen y le piden perdón y usted se cree, no. ¿Qué dice Romanos 12:3? No tengas más alto concepto de ti mismo que el que debes tener. Nos vamos al versículo 17.
Mejor es que padezcáis haciendo ¿qué? El bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Sí o no? ¿Acaso no es mejor que padezcamos haciendo las cosas buenas que haciendo las cosas malas? Mire, haciendo las cosas buenas, nosotros estamos cosechando, más bien, nosotros estamos invirtiendo las cosas en el reino, cosechando, invirtiendo, haciendo las cosas de la palabra. Mas sin embargo, cuando nos calumnian por hacer nosotros el mal, nosotros estamos sembrando para la carne, y la carne es muerte. ¿Acaso la Escritura no lo dice? Y es muerte, y voy a aclarar esto, es muerte no en el sentido que te vas al infierno, o sea, ay, ya soy cristiano y estoy cosechando para el pecado, estoy cosechando para la carne. Si tú eres cristiano y andas ahí por algunos pecados, no es de que te vas al infierno, sino que cosechas muerte, y literalmente, si andas en pecado, puedes cosechar la muerte física, la muerte al propósito de Dios, la muerte a todo lo que Dios tiene para ti. Por eso es importante estar cosechando para la vida. Y dice aquí, es decir, si usted sufre por amor a Cristo, puede regocijarse en esa experiencia. Pero si usted está sufriendo porque ha cometido algunos pecados o equivocaciones, porque usted se ha metido en problemas, es un asunto completamente diferente. ¿Cuántos de aquí venimos? Escuche, somos cristianos. ¿Cuántos de aquí, por causa de no haber obedecido a la palabra del Señor, hoy por hoy venimos arrastrando una consecuencia? Muchos de nosotros. Yo lo he dicho y he puesto el ejemplo del alimento. Somos cristianos y es lo menos que podemos, es en lo menos que nos cuidamos. El alimento, usted métase a comer grasas, manteca, chicharrones, etcétera, etcétera. Tarde que temprano usted va a tener ¿qué? Problemas. Morirá no porque el Señor se lo haya llevado, sino porque usted no respetó lo que es el cuidar el templo del Espíritu Santo. Todo eso tiene repercusiones. Pedro ya lo había dicho, que fuimos llamados para padecer. Primera de Pedro 2:21. Si usted recuerda, ya lo había dicho en Primera de Pedro 2:21, que hemos sido llamados para padecer. Escuché a un hermano, estaba ahí por las redes sociales invitando, hermanos, prepárense, sigan adelante, porque este es el tiempo en el que la iglesia está volviendo a padecer, y fuertemente. Yo les traje un video en una ocasión, yo recuerdo, pero no lo pusimos tanto por causa de los niños, donde el cristiano en Irán, en Irak, Afganistán y todo lo que es el Medio Oriente son quemados. La India, África, hay videos por ahí corriendo por YouTube donde están padeciendo por causa del amor que ellos tienen a Dios. Oiga, y se ven hombres ancianos como una antorcha humana en YouTube. Yes, allí mero lo encuentra. Uno le da tristeza. No sería bueno que pongan esos videos, pero a la vez es bueno para hacer conciencia y la gente se fije que eso puede pasar. Que el que vive el cristianismo padece. ¿Qué es lo que estamos hablando? Padece. ¿Qué es lo que está padeciendo la iglesia aquí? Lo único que estamos a punto de padecer es de que ya nos cierren la boca en cuestión a las leyes, que nos digan ya, no más evangelismo, que creo que era una de las leyes últimas que están tratando, o ya lo hicieron, que ya no prediquemos, que ya no salgamos a evangelizar. ¿Por qué? Porque nos van a demandar. Pero eso ¿qué padecimiento? Comparado a un Pablo, comparado a un Pedro crucificado con los pies hacia arriba, a un Pablo decapitado. Dice la Biblia, y fuimos aserrados. ¿Qué significa aserrados? Que los partían en picadillo con sierra, aserrados. Sin embargo, nosotros no estamos padeciendo nada comparado a los mártires de Jesucristo o a la tarea que tienen a los padres de la fe. Verso 18. Asimismo, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos,
para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en espíritu. Para nosotros es importante ver que el Señor Jesucristo se convirtió en un ser humano. Y fue en su humanidad que Él murió en la cruz. Él murió en la cruz y fue el Espíritu Santo quien le levantó de entre los muertos. Este versículo es de mucha importancia que lo creamos tal y cual está escrito, ya que por medio de su muerte y de su resurrección, nosotros fuimos justificados, vivificados y regenerados. Aleluya. Usted que ya estudió aquella clase que le di del nacimiento de nuevo, de la justicia divina, usted ya debe saber esos términos, ¿verdad? Ya vamos a hacer un examen. ¿Qué es la regeneración, la justificación, la vivificación? Pero pronto vendrá. Dice el versículo 19, fíjense, aquí es donde se va a poner bueno. Porque por aquí surgieron, yo tuve una visita hace unos 2 días por ahí, que me desvelaron, ya no lo puedo dejar ir. Pero vamos a entrar en materia, escuche, mire. Y en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ay. O sea, el versículo 18 me está diciendo, vamos a pegarlos para que se entienda. Esto se va a poner interesante. Asimismo, Cristo padeció una sola vez por los pecados. Está hablando de la muerte. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne, ¿quién? Cristo. Pero vivificado en espíritu. 19. Y en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Mucha gente se confunde con este texto. Si yo le pregunto a qué espíritus encarcelados, aquí se está refiriendo el apóstol Pedro, porque dice que fue y le predicó a espíritus encarcelados. Y tomando con el permiso de nuestro hermano José Luis, tuvimos una plática. ¿Cuándo fue, José Luis? El día viernes. Tuvimos una plática ahí medio madrugadora. Ya no los podía sacar de la casa. Me preguntaron que creían que yo era un diccionario bíblico. Ya les dije, ¡stop! ¡Váyanse! Pero gloria a Dios, tuvimos una noche de cafecito con el pastor. Así se llaman las noches. Noche de cafecito con el pastor. Y en vez de que ellos me enseñen, ahí van, preguntan. Digo yo, esta gente no está estudiando, Señor. No se crean. Y cosas que les interesa. A mí me gusta esto, que pregunten y si yo puedo contestar, gloria a Dios. Entonces me decía acerca, José Luis, oye, ¿a qué fue el Señor Jesucristo para allá para abajo? Yo le digo, no sé porque yo no estaba ahí. Pero bueno, bíblicamente, ¿qué es lo que dice? Mucha gente dice que Cristo fue y les predicó a los espíritus encarcelados. Y aquí si uno no estudia profundamente, pues se puede resbalar con la teología. ¿Por qué? Porque muchos se confunden con este texto que habla de espíritus encarcelados a aquellos espíritus demoníacos que están en prisiones eternas. Y hay que saber el significado de prisiones eternas si están allí. Entonces vamos a desglosar esto, porque si estamos hablando y predicando de una manera sistemática, lo tenemos que desglosar. Aquí que el hermano Leo pues se queme las pestañas, ¿verdad? Que él estudie y nos enseñe, pero gloria a Dios, para eso estamos. Dice, este ha sido un pasaje mal entendido. ¿Cuál? El 19, el que dice, y en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. La palabra clave de todo este pasaje es cuando. Ahí es donde entramos a la gramática bíblica. Ahí es donde entramos a lo que es la clase de la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Los principios de interpretación bíblicos para que usted no tenga un error. Allí vamos. La palabra importante en este versículo, o en estos versículos, es la palabra cuando, y se encuentra en el versículo 20 que leemos a continuación. Dice el versículo 20, los que en otro tiempo desobedecieron, ahí viene, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé,
mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Ahora, ahí va la interpretación. Se lo voy a leer y ponga mucha atención. Esta pregunta: ¿cuándo predicó Cristo a los espíritus encarcelados? ¿Cuándo? Usted me va a responder: cuando murió y fue al infierno. Gloria a Dios, aleluya. A ver, levanten la mano cuántos tienen este conocimiento, que Jesucristo fue y les predicó a los espíritus encarcelados allá abajo. ¿A quiénes le enseñaron eso? Hermano, ¿alguien más? Entonces ustedes ya saben la teología, ¿verdad? No saben entonces ni qué rollos dicen por allí. Ahí les va. ¿Cuándo predicó Cristo a los espíritus encarcelados? Como dice este versículo, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, en los días de Cristo, los espíritus, ahí está, los espíritus de aquellos a quienes Noé había predicado estaban encarcelados. No está hablando de espíritus que murieron, ok, ahí va, a ver, lo van a agarrar más. A los espíritus, en los días de Cristo, los espíritus de aquellos a quienes Noé había predicado estaban encarcelados, porque habían rechazado el mensaje de Noé. No voy a avanzar mucho. ¿Por qué estaban encarcelados los espíritus en los días de Noé? Porque habían rechazado a Cristo a través del mensaje que su siervo llamado, ¿quién te tocó a ti? Noé les había predicado. Voy a proseguir. Escucha, ahorita vamos a entrar en algo mejor. En los días de Cristo, espíritus habían ido al Sheol, S-H-E. Habían ido al Sheol, lugar al cual descienden los muertos. Estaban esperando el juicio, estaban perdidos. Pero Cristo no descendió y les predicó otra vez. Pero Cristo no descendió y les predicó. ¿Está entendido eso hasta ahí? Esa gente de los tiempos de Noé sí murieron y se fueron al Sheol, o Seol, Sheol en hebreo, o Seol, sí se fueron. Pero la escritura no está haciendo referencia de que Cristo fue y les predicó a ellos al infierno, sino que está diciendo cuando. La palabra cuando ahí se está refiriendo cuando Noé existía, estos espíritus o estas personas, en otras palabras, fueron encarcelados ellos mismos. ¿Por qué? Porque rechazaron el mensaje de Cristo.